Desde el mundo antiguo al moderno, la historia nos habla de nuestra necesidad imparable de seguir creciendo. Nos habla de cómo algunas personas hacen un esfuerzo extraordinario por ampliar, crear, avanzar y traspasar los límites para demostrar que el tamaño importa. En esta serie exploraremos imponentes creaciones que han influido en cada aspecto de nuestra sociedad. El modo en que vivimos, trabajamos y viajamos. El modo en que construimos imperios. Y en el modo en que soñamos. Recordamos cómo nos hemos esforzado por construir lo más grande, lo más pesado, lo más alto, lo mejor. Conoceremos por expertos la tecnología que hizo posible esos logros, los retos a los que se enfrentaron y los problemas que solucionaron. Algunos de estos inventos han cambiado el mundo y nuestra forma de vivir. Otros, no tanto. Ya tuvieran éxito o fracaso, estos gigantes han demostrado la necesidad de la especie humana de construir a lo grande. Superestructuras. Las personas no son las únicas que necesitan viajar. Nuestro estilo de vida se ha apoyado hace tiempo en transportar materiales, mercancías y materias primas. Y el transporte ha tenido que evolucionar para ajustarse a la demanda. La causa del tamaño se debe a las exigencias del diseño. Hoy vemos grandes barcos, aviones gigantescos, enormes máquinas de minería y los trenes más largos del mundo. Mientras descubrimos que en lo que se refiere a mover el mundo que nos rodea, lo grande simplemente no es suficiente. Mientras sigamos vivos, nos trasladaremos y siempre encontraremos nuevos medios para llevar nuestras cosas con nosotros. Hoy día, uno de los medios de transporte de carga más antiguos es más importante que nunca: los barcos. La realidad es que la mayoría del comercio mundial se sigue haciendo por mar, y siempre será así. Y los barcos más grandes del mundo son los portacontenedores. Estos mastodontes flotantes son uno de los objetos más grandes fabricados por el hombre. Y entre ellos, el portacontenedores con la mayor capacidad del mundo es el MSC Oscar. El buque lleva el nombre del hijo de Diego Aponte, presidente y director ejecutivo de MSC. Las técnicas modernas de diseño de barcos nos permiten fabricar estructuras enormes, como grandes portacontenedores, de un modo más preciso y seguro, y utilizando el acero de un modo más económico en su construcción. El Oscar, el último barco de la Mediterranean Shipping Company, tiene una capacidad de 19.224 TEU, o unidades equivalentes a 20 pies, lo que hace de él el portacontenedores más grande que existe. Los portacontenedores que recorren el mundo transportan nuestras cosas. Todo lo que necesitamos viaja por mar en grandes cantidades. Construido por Daewoo en Corea del Sur con un coste de 140 millones de dólares, el Oscar es 395,4 metros más largo que el Empire State Building si lo pusiéramos de costado. Es un buque tan grande que el área de su cubierta equivale a 4 campos de fútbol.
Hace solo 30 años, ningún barco era capaz de transportar más de 5.000 contenedores. Ahora, en plena carrera de la industria del transporte, el Oscar es capaz de transportar 19.224. Esto hace del Oscar uno de los buques que existen más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, capaz de transportar el gran número de mercancías, minimizando los niveles de dióxido de carbono por TEU. Así que mientras algunos barcos parecen grandes únicamente por su tamaño, en lo referente al MSC Oscar, hay lógica en su tamaño. Cuanto más económicamente podamos trasladar estas cargas por mar, mejor. Viendo estos colosos, es fácil olvidar que fueron construidos en un largo y orgulloso periodo marítimo, establecido por los barcos que llegaron antes que ellos, a su modo igual de grandes y pioneros en su época. Con nuestra historia bélica, era inevitable utilizar barcos para transportar armamento de guerra. Y en la actualidad, los más grandes son los portaaviones. El HMS Ilastrias fue retirado de servicio en una ceremonia de Portsmouth el 28 de agosto de 2014. El último de los portaaviones invencibles. El fin de 32 años de carrera también marcaron el fin de una era. Básicamente, el barco operó la mayor parte de su vida con un doble objetivo, ya que operaba en apoyo de operaciones con anfibios y en alta mar como buque insignia o fuerza operativa. Cariñosamente llamado Vigoroso por la compañía, era el quinto buque de guerra que llevaba el nombre de Ilastrias. El último portaaviones operativo de la Marina Real Británica, jugó un papel crucial en modernas operaciones militares internacionales. En 1976, durante la Guerra de las Malvinas, se aceleró la construcción del portaaviones. Aunque el conflicto se resolvió antes de que el buque fuera terminado, se utilizó como base de defensa aérea en las secuelas del conflicto, ya que el aeródromo cercano de La RAF necesitaba reformas desesperadamente. Pasamos mucho tiempo en el Atlántico Sur proporcionando estabilidad y seguridad y perfeccionando la capacidad para operar tanto con respecto a los anfibios como en apoyo de operaciones marítimas más generales. Recorrió 1,5 millones de kilómetros durante su historia operativa y ayudó a reforzar una zona de exclusión aérea en la Guerra de Bosnia en los años 90. Así como en el Golfo Pérsico durante la Operación Vigilancia del Sur. Con 209 metros de eslora y un peso de 22.000 toneladas, el HMS Ilastrias era un gigante en su época junto con sus hermanos Invincible y Ark Royal. Le preguntamos a un marinero cómo se vivía a bordo. Le dijimos, es tan grande que no debes notar que estás en el mar. Y él contestó, no lo creerás, pero se balancea como cualquier otro. El Ilastrias será reemplazado por la Royal Navy por dos portaaviones de 65.000 toneladas. El Queen Elizabeth y el Prince of Wales. Se conservará como un tributo a los portaaviones de su clase de la Royal Navy. Pero aunque finalice su servicio, su historia y legado memorables no se olvidarán fácilmente. Sin embargo, en cuanto a tamaño, lo han dejado realmente muy atrás. Votado en 1985 y totalmente operativo 10 años después, este buque sigue siendo el único portaaviones de la Marina rusa, el almirante Kuznetsov.
Apodado Proyecto 1345,5, el Kuznetsov fue construido en el artillero Nikolayev Sur, en el Mar Negro. El Kuznetsov es el portaaviones más grande por detrás de los grandes portaaviones nucleares estadounidenses, con una eslora de más de 3 campos de fútbol. Un segundo buque clase Kuznetsov, el Baryak, se votó en 1988, pero nunca lo encargó la Marina Soviética. Se vendió a la República Popular China, con un acuerdo que estipulaba que no se usara nunca para el combate. Lo curioso del Kuznetsov es que tiene 12 misiles de crucero con un alcance de unos 600 kilómetros, que pueden lanzarse contra barcos, pero también contra objetivos en tierra. La otra diferencia en comparación con otros grandes portaaviones es que no tiene catapulta, sino una rampa de despegue por la que despegan las aeronaves. El gigantesco Kuznetsov sirve como base para 17 aeronaves, incluidos 12 Sukhoi Su-33 y 5 Sukhoi Su-25, así como 24 helicópteros. Con una tripulación de 1.960 personas, una eslora de 302,30 metros y una potencia de 100.000 caballos producidos por una turbina de vapor, quizá el Kuznetsov sea único en su género, pero eso no le impide dominar los mares. El objetivo del almirante Kuznetsov es transportar aeronaves. Pero como hemos visto, otros barcos son construidos para transportar lo que sea. La tercera empresa de contenedores más grande del mundo, la CMA-CGM, es la creadora de los barcos clase Explorer. Llamados Benjamin Franklin, Marco Polo y Magallanes, entre otros, son los barcos más grandes que hay. En 2013, los Explorer obtuvieron el título de los portacontenedores más grandes del mundo. Miden 3 campos de fútbol y medio, 306 metros de eslora y pueden llevar 16.000 contenedores. Para ponerlo en perspectiva, un Explorer puede llevar 2.100.000 frigoríficos. Los barcos grandes son más adaptables. Se pueden realizar cambios más fácilmente, pueden proporcionar cargas modulares cuando el barco llega a puerto y transformar la función del barco cambiando sus capacidades e introduciendo otras. La presencia del Explorer francés marcó el inicio de una rivalidad épica entre CMA-CGM y su competidor Maersk. Construimos algo muy grande con el fin de que sea más grande que lo que ha hecho otro. Parece que las empresas de transporte actuales encarnan la mentalidad de hazlo grande o vete. Como prueba, una de las últimas aventuras de Maersk. Como unos de los barcos más grandes y eficientes del mundo, los Triple E de Maersk dominan las aguas. Los 20 navíos que hay de esta clase miden casi 400 metros de eslora y son los más largos del mundo. La altura de estos barcos es de 73 metros, más altos aún que el gigantesco crucero Allure of the Seas, aunque solo por 1 metro. El Triple E supone un cambio revolucionario, ya que transporta una enorme cantidad de mercancías con menos combustible, con lo que es más barato y respetuoso con el medio ambiente. Normalmente, los grandes portacontenedores que se construyen actualmente se diseñan para una ruta concreta, del puerto A al puerto B a través del Pacífico, el Atlántico Norte o el océano que sea. El Triple E navega por la ruta Asia-Europa, que es la ruta de portacontenedores con más tráfico del mundo.
El Triple E no es solo el navío actual más grande. Parece que lo seguirá siendo en un futuro próximo. Debido a restricciones portuarias, el Triple E es, de momento, lo más grande físicamente posible. Un tamaño excesivo no tiene sentido. Puede ser beneficioso a nivel económico, pero si no puedes atracar en cualquier puerto, es inútil. Poniéndolo en perspectiva, con el acero utilizado para construir uno de estos barcos, podrían construirse 8 torres Eiffel, y en su bodega cabrían 36.000 coches, lo cual establece un récord mundial de la capacidad de un solo barco, superando al Emma Maersk en un 16%. Y Maersk sigue ostentando el récord de haber diseñado los portacontenedores más grandes del mundo. Aunque la tecnología potenció el transporte por mar, en tierra no cambió mucho durante siglos. En el siglo XIX, un nuevo medio de transporte se extendió rápidamente por todo el mundo, abriendo territorios y haciendo ganar y perder fortunas a los especuladores. Era la era del ferrocarril. En su día, el tren más potente de Australia era la locomotora a vapor Beyer Garratt. Todo es de un tamaño enorme. Cuando subes a la cabina, casi te intimida lo grande que es esta máquina. Parece que vas a 1.000.000 kilómetros por hora. Y ahora en Canberra, la capital australiana, se le está devolviendo su antiguo esplendor. Han pasado más de 3 décadas desde que la Beyer Garratt 6029 se movía gracias al vapor. Es excitante, va del esfuerzo humano. Esa locomotora es el paradigma de la tecnología del vapor. La Beyer Garratt es única en su diseño, que consta de 3 partes. 2 motores de vapor en estructuras individuales y una caldera en una estructura central. Sobre los raíles es más ligera que otras locomotoras más pequeñas, sobre todo gracias a su ingenioso diseño de repartir el peso entre todas las ruedas y los ejes. También la articulación le permite girar en curvas cerradas. Eso permitía a un tren de esa longitud maniobrar con facilidad. Si lo hubieran diseñado en un bloque, sería un tren demasiado largo y rígido para recorrer multitud de terrenos. Para llegar a un lugar distante, necesitaba mucha agua y también mucho carbón. 37 kilos de carbón por minuto a plena potencia. De hecho, consumía carbón tan rápidamente que al fogonero no le daba tiempo de alimentar la caldera. Por eso tenía un alimentador automático para llevar el carbón desde el tender. Lo pulverizaba y luego el fogonero utilizaba chorros de vapor para prenderlo en el fogón, cuyo hogar es del tamaño de 4 pianos grandes. El tren se fabricó en los años 50 y operó por Nueva Gales del Sur y el territorio de la capital australiana durante 30 años antes de caer en el abandono. Se conserva en el Museo del Ferrocarril de Canberra, donde un grupo de voluntarios de la Sociedad Australiana del Ferrocarril lleva 8 años restaurándolo para que vuelva a funcionar. Y para ello ha recaudado $400.000. Una vez terminada, la Beyer Garratt 6029 será la locomotora operativa más grande del hemisferio sur. Cuando vi por primera vez una Beyer Garratt, estaba en una cochera. Lo recuerdo claramente. Yo tenía unos 6 años y lo que vi no se parecía a ninguna locomotora de las que había visto. Era un monstruo enorme y negro que escupía fuego. Unos trenes tan grandes necesitan motores adecuados. En el otro extremo del mundo, aún perviven 8 motores de tren que siguen siendo los más grandes del mundo.
Una parte integral del viejo paisaje ferroviario norteamericano eran los Big Boy, una flota de trenes que tenía los motores más grandes y capaces jamás fabricados. Básicamente la mayor innovación fue el tamaño. Era descomunal. El propósito de estos trenes era subir la colina Sherman en la región montañosa de Wasatch, en Utah. Los vagones que arrastraba pesaban más de 3.200 toneladas. Para lograrlo, se necesitaba una fuerza de tracción de 61.235 kilos, con un factor de adhesión de 4, que en otras palabras era cuánta potencia necesitaba y cómo se mantendrían las ruedas pegadas a los raíles. Para conseguirlo, el peso debía ser de unos 244.940 kilos. Si frenabas con excesiva brusquedad, las ruedas se aplanarían con un coste de decenas de miles de dólares. Se decidió que la disposición de las ruedas de los trenes fuera de 4884, las únicas locomotoras con esta disposición. Empezaron en 1941 fabricando 20 motores que dominaron la colina Sherman durante 21 años. Eran de las locomotoras más potentes del mundo. El último Big Boy fue retirado en julio de 1962. Actualmente sobreviven 8. Cuando estoy junto a una de ellas, aún me parece increíble que alguien soñara y tuviera el valor de fabricar algo tan grande. Trenes como los Big Boy fueron esenciales para el desarrollo de Norteamérica. Pero los ferrocarriles necesitan vías por donde circular, y en muchas partes del mundo, eso es un reto. La Red Ferroviaria Nacional Canadiense opera con los trenes de mercancías más largos del mundo. Y es la red ferroviaria más larga de Norteamérica. Es muy difícil diseñar una red larga. Suele ser muy complejo. Esta red ferroviaria se extiende sobre 3 costas con más de 33.700 kilómetros de vías. Y llega al 75% de la población de Canadá. Con una historia que se remonta a cerca de 100 años, la Red Ferroviaria Nacional Canadiense comenzó como la unión de 5 redes ferroviarias con problemas financieros: la Grand Trunk Pacific, la Intercolonial, la Canadian Northern y la Transcontinental Nacional. En 1988, la Red Ferroviaria Nacional Canadiense creó en Canadá el primer servicio de programación regular de doble pila. Trenes de contenedores de doble pila, es decir, 2 contenedores apilados uno encima del otro, duplicando la capacidad de carga. Ni que decir tiene que estos trenes son realmente grandes. Como el remolque ejerce una presión intensa sobre la vía, estas deben estar en muy buenas condiciones, pero cuentan con un sistema de control muy sofisticado para prácticamente hacer una radiografía de las vías y ver si se está formando alguna grieta. La única red ferroviaria transcontinental de Norteamérica, la Red Ferroviaria Nacional Canadiense, sigue acumulando éxitos obteniendo unos ingresos de más de 10.000 millones de dólares en el último informe anual. La fascinación por construir grandes redes ferroviarias es un legado. Esta infraestructura es uno de esos activos a largo plazo. Es algo por lo que ser recordado. A lo largo del Pacífico, algunos de los trenes más grandes construidos operan en una de las regiones más remotas del mundo. El Outback australiano es el hogar de una familia de gigantes, los trenes mineros. En la región de Pilbara, al oeste de Australia, la Rio Tinto cuenta con la colección más grande de trenes de transporte de mineral de hierro.
El propósito de un tren de material pesado es el mismo en todo el mundo: conseguir el método más barato para llegar de la mina al puerto. Y para ello se necesitan trenes de transporte de mineral de hierro con el mayor número de vagones que pueda llevar, que la locomotora sea capaz de arrastrar. Y con eso disminuye el número de viajes de la mina al puerto y aumenta la cantidad de mineral de hierro que va en cada tren. La Rio Tinto explota 15 minas de mineral de hierro en la región y 180 trenes que recorren los 1.700 kilómetros de una red ferroviaria operativa de propiedad privada. Un tren cargado al máximo con 3 locomotoras de 2,4 kilómetros de largo transporta unas 30.000 toneladas de mineral al puerto. Pero aunque la Rio Tinto tiene la red más grande, no tiene el tren más grande. Ese título pertenece al BHP Iron One, que ha marcado un nuevo récord mundial con el uso del tren de carga más largo y pesado entre su mina Yandi y el puerto Hetland. El tren de 7,3 kilómetros era más largo que la Strip de Las Vegas. Se fabricó con 682 vagones que transportaban 82.000 toneladas de mineral de hierro. Pero mientras la BHP trabajaba para batir récords, la Rio Tinto trabajaba en un nuevo proyecto propio. El programa La Mina del Futuro se basa en encontrar nuevas formas de extraer minerales, reduciendo el impacto medioambiental. Parte de este programa supone convertir toda la flota de trenes de Pilbara en trenes autónomos, eliminando la necesidad de paradas y cambio de maquinista. Consiste en coger algunos conceptos de procedimiento de los trenes automáticos de redes ferroviarias de pasajeros y por primera vez en el mundo aplicarlos a una red ferroviaria de carga pesada. Este sistema automático sigue desarrollándose y cuando esté totalmente operativo, será la primera red de larga distancia de carga pesada totalmente autónoma. El transporte por tren es bueno siempre que haya vías. Para el resto de transportes hay carreteras, caminos y lugares salvajes. Los vehículos de transporte legal por carretera más grandes y pesados del mundo están en el Outback australiano. Los llaman trenes de carretera. Los trenes de carretera limitados al Outback están prohibidos en la mayoría de las carreteras de las zonas habitadas por su enorme tamaño. Varias regiones del territorio del norte, Australia Occidental y Queensland dependen de los trenes de carretera para el transporte de mercancías, combustible, mineral, ganado y todo tipo de cosas. Un tren de carretera lleva 2 o más tráilers unidos por plataformas móviles, lo que significa que apenas hay límite a su longitud teórica. Aunque 53,5 metros es la longitud máxima permitida en la mayoría de las carreteras. Pero hay algunas carreteras mineras privadas en la Australia rural en las que hay camiones aún más grandes, los superquads. Estos trenes de carretera constan de 4 tráilers de una longitud total de 60 metros, unas 3 veces la longitud de un campo de cricket. Un superquad puede llevar 140 toneladas de carga, con unos beneficios económicos previsibles enormes. Los trenes de carretera se ven más comúnmente en la autopista Stuart al norte de Alice Springs y en la autopista del norte Victoria Grid entre Catherine y Broome. Así que si se aventuran en el Outback, estén atentos a los grandes vehículos en la carretera. Sin embargo, en un paisaje urbano, los trenes de carretera nunca podrán operar. Quizás suene contradictorio,
Pero para el transporte cotidiano necesitamos vehículos muy grandes de un tamaño menor. La Sprinter viene en dos versiones. 2 alturas máximas de techo y 3 longitudes de caja. Y puede usarse como furgoneta de transporte, de trabajo o para pasajeros. El modelo más alto ha sido diseñado para que puedas estar literalmente de pie en su interior. En conjunto, la serie ganadora de un premio tiene más de 40 modelos, haciendo de ellos los vehículos de carretera más versátiles del mundo. El volumen de carga es superior a 16,6 metros cúbicos. Y el propio vehículo mide casi 7 metros de largo, 2 metros de ancho y 2,7 de alto, con una distancia entre ruedas de 4,3 metros. Y se puede configurar del modo que se quiera, como vehículo de oficina lujoso o como microbús laboral con accesorios de lujo. Vacía pesa más de 5.003 kilos. La Sprinter está disponible con la opción de una serie de distintos motores. El más grande, un diésel biturbo V6. La Sprinter es un gigante en el mundo de las grandes furgonetas. Y no solo en tamaño, sino en cuota de mercado, que es más del doble que su rival más próximo. Lo que hace de ella uno de los vehículos más dominantes en la carretera. Pero hay lugares en los que no tienen cabida. Por ejemplo, donde operan los camiones más grandes del mundo. Presentamos al Caterpillar 797F. Es el camión de Caterpillar más grande y con mayor capacidad. Y puede mover casi lo que sea. El 797F se fabricó porque las máquinas para extraer y cargar materiales no dejan de crecer. Vacío, el 797F pesa 623 toneladas y tiene una capacidad de carga de 363 toneladas. Lo que equivale a 2 chalets y medio de tamaño medio. Cuando el camión está cargado al máximo, puede ir a 68 kilómetros por hora. Algo increíble para un vehículo tan grande. Y es el camión minero más avanzado técnicamente que ha fabricado Caterpillar. Este enorme vehículo pasó de idea de producción en solo 19 meses. Fue diseñado como una solución para que las compañías mineras redujeran el coste por tonelada en operaciones a gran escala. Y es evidente que tuvo éxito. Una de las cosas más excitantes de este camión es subir por la escalerilla delantera. Cuando llegas a la cabina, la vista que tienes es como si estuvieras a 2 pisos del suelo. Es increíble. El 797F puede transportarlo casi todo. Pero primero se necesita el material. Y ahí es donde entra el Tagraf ERS 710. Las excavadoras de rueda de Cangilones están entre las máquinas terrestres más grandes que existen. Este tipo de excavadoras excavan, transportan y cargan todo en uno. La naturaleza transportadora del Cangilón es la que la hace tremendamente eficiente. Son máquinas mineras continuas, capaces de extraer carbón, ceniza y tierra, entre otras cosas. Una de las excavadoras más grandes es la Tagraf ERS 710. Tiene 38 cangilones con una capacidad de 710 litros cada uno. La Tagraf supera los índices de producción de toda la maquinaria tradicional de movimiento de tierras, como las excavadoras de arrastre, las de pala y los camiones de transporte. La ERS 710 puede mover 1.500 metros cúbicos en solo una hora. En un par de horas podría hacer una piscina olímpica.
Este tipo de excavadoras, como la Tacrav, no son necesariamente la herramienta adecuada en todo tipo de minas, pero en un entorno adecuado son imbatibles por la cantidad de tierra que pueden mover. Cuando se trata de mover mucha tierra con rapidez, solo las máquinas más grandes y potentes lo harán. Y la más grande es la Bagger 288 Strip Miner, que tiene el récord Guinness del vehículo terrestre más grande. La Bagger excava, transporta y carga, todo en uno. Esta excavadora de 12.247 toneladas fue construida inicialmente para operar en la mina Hambach, en Alemania Occidental, para extraer la primera capa de vetas de carbón antes de la explotación. Mide 96 metros de alto, 220 de largo y tiene un propulsor de 8 pisos de altura. En la sección principal tiene un chasis que se asienta sobre zapatas de oruga. Esto es ventajoso porque la presión que ejerce sobre el suelo es relativamente pequeña, lo que significa que es muy estable. En un día, la Bagger puede mover 217.724 toneladas de tierra y carbón, que equivale a mover la superficie de tierra de casi 100 campos de fútbol. Como es de esperar, la Bagger no tardó mucho en extraer el carbón de la mina Hambach, y en solo 23 años acabó su trabajo. Afortunadamente le esperaban cosas más grandes y mejores. En la mina Gasweiler, la Bagger ayuda a extraer aproximadamente 91 millones de toneladas de carbón al año. Eso significa que esta gigantesca máquina proporciona el 15% del suministro de electricidad de Alemania. Creo que como ser humano sentarte dentro de una máquina de tantas toneladas con unos motores tan potentes y capaz de mover tal cantidad de tierra debe ser una increíble lección de humildad. Conforme la tecnología sigue avanzando, lo mismo hace nuestro deseo de construir a lo grande. Y hoy, algunas de las máquinas más grandes no están en la tierra o en el agua, sino en el aire. A mediados de los 80, se diseñó y fabricó un avión para transportar cargas grandes y pesadas. Es el Antonov AN-225 Mriya y es el avión más grande del mundo. Era asombroso. Esa es la palabra exacta. Era asombroso simplemente por su tamaño. Lo bastante grande para llevar 10 carros de combate y con una envergadura del doble de la longitud de un campo de fútbol. El Mriya estableció en su época 240 récords mundiales. Entre ellos, el transporte de la carga más pesada de 230 toneladas, el objeto más pesado de 169 toneladas y el objeto más largo de 42,1 metros. En los años 30, cuando Boeing lanzó el bombardero B-17, pequeño según los estándares modernos, nunca volará, es muy grande. Y claro que voló. Luego el 707, nunca volará, y claro que voló. Y fue así por la aplicación de unos principios físicos básicos. En los años 90, el Mriya fue considerado como la base para el desarrollo de varias naves espaciales. Inicialmente se fabricó para transportar la Buran, que era el equivalente soviético de la lanzadera espacial. Con 84 metros, el Mriya es más largo que el Airbus A380 y que el Boeing 747. Tiene 9 motores con una potencia de unos 23.000 kilogramos fuerza cada uno, lo que supone un 50% más de potencia que el 747. Y su tamaño ayuda a salvar vidas.
El Emrilla es normalmente el único avión lo bastante grande para llevar rápidamente suministro de necesidad urgente en respuesta a emergencias. Llevó generadores a Samoa para el suministro eléctrico tras un devastador tsunami. Y llevó bulldozers, camiones y tractores a Haití tras un terrible terremoto. Es el avión convencional más grande del mundo. Lo ha sido desde 1988, cuando el único ejemplar realizó su primer vuelo. Es enorme cuando se ve directamente. El Emrilla es sin duda un gran éxito. Pero no todas las supermáquinas voladoras son aviones. A veces se necesita algo más que el tamaño. Se necesita versatilidad. El mejor helicóptero del mundo en cuanto a capacidad de carga es el 1000 Mi-26. Usado para el transporte de tropas, el Mi-26 se utiliza para todo tipo de operaciones, desde transporte y evacuación a extinción de incendios. El Mi-26 puede llevar más de 82 tropas totalmente armadas o 20 toneladas de carga a una velocidad máxima de 294 kilómetros por hora. Su tamaño es más el de un Hércules de transporte que el de un helicóptero. En 1982, el Mi-26 batió el récord de un helicóptero con la carga más grande elevada a 2.000 metros con un cargamento de 56.768,8 kilos. Más o menos el peso de la ballena azul. Este helicóptero fue diseñado por Marat Tishenko para llevar a lugares remotos equipamiento militar voluminoso, personal armado y misiles balísticos. Tiene dos enormes motores turbo, que son reactores que propulsan los rotores, de más de 11.000 caballos cada uno. Son unos motores enormes y potentes, y eso es necesario porque un helicóptero prácticamente necesita 3 veces más potencia para despegar que lo que necesita un avión del mismo peso. El Mi-26 voló por primera vez el 14 de diciembre de 1977. Entró a prestar servicios militares y comerciales en 1985 y sigue siendo el segundo helicóptero más grande y pesado del mundo. De momento no hay otro que se le iguale en cuanto a capacidad de carga y llena un nicho que no puede llenar otro helicóptero. Hoy, la flota consta de una docena de helicópteros con 22 adicionales de un modelo actualizado, el Mi-26T. El 1000 Mi-26 es un ejemplo descomunal de uno de los aviones más tecnológicos de la aviación moderna. Pero todos los aviones de Amazon tuvieron unos orígenes humildes. El 2 de noviembre de 1947, el H-4 Hércules, que fue fabricado con láminas de abedul y madera de abeto, se ganó el apodo de Ganso de Abeto. Era 6 veces más de 97 metros, una longitud de solo 4 metros menos que el 747. Eso nos da una idea de lo enorme que era para su época. Pesa 200 toneladas y su interior está distribuido como un barco con 2 cubiertas y alojamiento para 700 personas. Howard Hughes, productor de cine de Hollywood, fundó la Hughes Aircraft Company en 1932. En 1937 batió personalmente el récord de tiempo de vuelo transcontinental, tras dar la vuelta al mundo en 3 días, 19 horas y 14 minutos. La idea del ganso de abeto surgió en 1941, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno norteamericano encargó a la empresa de Hughes que construyera un hidroavión capaz de transportar hombres y material a larga distancia. Como debido a la guerra el suministro de acero era limitado, Hughes optó por la madera. El coste del Hércules fue de 23 millones de dólares. Y el tiempo que se tardó en construirlo fue tanto que cuando se terminó en 1946, la guerra había acabado. No obstante, el Hércules realizó su viaje inaugural el año siguiente. Las pruebas que se iban a realizar eran únicamente para que navegara sobre la superficie. De pronto Hughes ascendió y voló sobre el agua alrededor de 1 milla y seguro que eso proporcionó al millonario piloto una de las mayores emociones de su vida, plagada de excitantes aventuras. Pero descubrieron que su estructura de madera no aguantaría su peso en largas distancias. Y el Hércules permaneció en el hangar privado de Hughes hasta su muerte. Es bien sabido que Howard Hughes de vez en cuando se inclinaba por la excentricidad. Voló, lo hizo. Así era Howard Hughes, así se comportaba. Pese al fracaso del ganso de abeto, diseñadores e ingenieros no renunciaron al sueño de construir a lo grande. Solo hay un avión con la potencia, velocidad y tamaño para transportar algunos de los elementos de la Estación Espacial Internacional. El Super Guppy. El Super Guppy formaba parte de la familia de los Guppies fabricados por la empresa norteamericana Aerospace Lines. Estaba el Super Guppy, estaba el Mini Guppy y estaba el Guppy embarazado. Capaz de volar a 467 kilómetros por hora. El Guppy tiene un volumen de carga de 1.104 metros cúbicos. Unas 100 veces más que la gran cuba de una hormigonera. Tiene casi la misma longitud que un Boeing 737, con lo que no es un avión muy grande. Pero obviamente, su enormidad se debe a la estructura que se construyó encima del fuselaje para transportar cargas de gran tamaño. El transporte de cargas voluminosas siempre ha sido un problema logístico. Trenes y camiones tienen limitaciones y el Guppy de la NASA ofreció una solución. La idea inicial era que transportara componentes del cohete Saturno V para la NASA. La NASA podía transportar carga crucial en solo 18 horas. A diferencia de los 18 a 25 días que tardaría en una gabarra. El Guppy jugó su papel ayudando a Estados Unidos en la carrera espacial. En 1965 se fabricó un Super Guppy más grande, con motores más potentes, una bodega de carga mayor y un singular morro con bisagras que podía abrirse 110 grados para simplificar y mejorar la eficacia en la carga. La cabina se abre como una puerta gigantesca, con lo que en su interior se puede cargar lo que se quiera. Me pareció una idea interesante, funcionaba bien. Durante su servicio, el Super Guppy ha volado casi 5 millones de kilómetros y ha apoyado a los programas de la NASA, Apolo, Géminis, Skylab y la Estación Espacial Internacional. El Super Guppy sigue siendo parte del programa espacial. Lo crean o no, hay otro avión que puede transportar incluso más que el Super Guppy. Y ha sido diseñado para el transporte de componentes de otros grandes aviones. El Airbus A300-600 ST Beluga. El Beluga fue fabricado por Airbus para sustituir a los Guppy. Se utilizaba para transportar componentes diversos a fábricas de toda Europa. El Beluga mide 56,15 metros de largo, 17,25 de alto, con una envergadura de 44,84 metros. Con uno de los cortes transversales más anchos que los de cualquier otro avión, el Beluga puede transportar casi todo, desde módulos de una estación espacial
a helicópteros. El Beluga combina la capacidad de transportar cargas voluminosas con la velocidad y eficacia de un avión moderno. Básicamente cogieron un Airbus A300 e hicieron un Guppy. Le pusieron una gran joroba encima del fuselaje, la apertura del morro para sacar y meter la carga y ya estaba. También llamados los supertransportistas, a los 5 aviones existentes, pronto se les unirá una nueva generación de aviones, el Beluga XL. Es realmente fascinante por lo que hace y cómo fue diseñado para hacerlo. Mar, vías, tierra y aire. En cualquier lugar del mundo y en cada aspecto de la vida, encontramos modos de transportar casi todo. En los próximos 20 años empezaremos a ver cargueros que funcionarán sin tripulación a bordo. Desde prodigios de ingeniería innovadores, a máquinas que respetan el medio ambiente y a gigantes salvadores, mientras seguimos aumentando y ampliando el reino de las posibilidades, una cosa permanece. Estamos en ello para un largo recorrido a gran escala.